Composición de funciones. Una forma sencilla de ver la composición de funciones es de comprender que es una función evaluada en otra función. Se escribe generalmente que tenemos una primera función y la vamos a evaluar en una segunda función, o se escribe f de 1 o f de 2 de x. Eso es utilizando esa simbología. También lo podríamos escribir si tuviéramos la función f y g, escribirlo de esta manera: f evaluada en g de x, o escrito como f o g de x. Simplemente es agarrar en este caso la función f y sustituir sus variables por la función g de x. Básicamente eso es lo que está diciendo. Veamos un ejemplo de ese cálculo. Tenemos estas funciones y vamos a determinar la función f o g de x y la función g o f de x. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la función f de x, en este primer caso, vamos a copiarla, y vamos a sustituir la x por la función g de x. Entonces, limpiemos esto un poquito y hagamos un poco de espacio para que nos quepa todo bien, para que ustedes noten que exactamente qué es lo que voy a hacer. Y recordemos que lo que estamos calculando es f o g de x. Entonces vamos a ver, vamos a acomodar todo. El asunto es que no quiero, lo que quiero es que vean exactamente lo que voy a hacer. Vean que lo que hice fue tomar la función f de x, no le he cambiado absolutamente nada todavía, y lo que vamos a hacer es cambiar la x por la función g de x. Entonces, ok, ese no nos va a quedar, ahorita agrego el 2. Entonces, vamos a quitar la x y sustituimos por la función g de x. Eso nos estaría quedando, paréntesis, porque hay que sustituir la x entre paréntesis, 3x más 6, y regresemos el 2. Entonces vean que lo único que hice fue agarrar la función f de x igualita el 4x al cuadrado menos 5, pero en lugar de la x se sustituye por la función g de x y ya tenemos la composición. Aquí ya hicimos la composición, pero podemos desarrollar la expresión para que quede un poquito más en limpio. Pero aquí ya está hecho el ejercicio, es simplemente para depurar nuestro ejercicio. Esto es 4, 3x más 6 al cuadrado, producto contable, entonces 3x al cuadrado, 3 a la 2 es 9, x a la 2. Más al centro, recuerden que es como multiplicar 2 por 3, 6, 6 por 6, 36x. Más, y el segundo término al cuadrado, 6 al cuadrado, 36. Menos 5. Entonces esto nos está quedando. Desarrollamos la multiplicación, 4 por 9, 36x al cuadrado, 4 por 36, 144x, y 4 por 36, 144, menos 5. Y finalmente esto nos va a quedar, veamos, 36x al cuadrado, más 144x, y 144 menos 5 da 139. Recuerden que simplificamos son los términos semejantes, en este caso solo estos. Y ya hicimos la composición f o g de x. Ahora hagamos esta otra. Como es g o f de x, esta vez vamos a tomar la función g o f de x, o pongámoslo acá para que ahorremos espacio. Esto es básicamente lo mismo que poner la función g, y en lugar de su variable vamos a sustituir por la función f de x. Esta es nuestra función g de x. Entonces, g o f de x es agarrar la función g, que es 3x más 6, pero en lugar de la x vamos a poner la función f de x. ¿Y quién es f de x? 4x al cuadrado menos 5. Entonces sustituye entre paréntesis 4x al cuadrado menos 5. Ya sustituimos. Vean que lo único que hicimos fue agarrar la función g y en lugar de la x se pone la función f de x. Y desarrollamos la expresión. Recuerden, a partir de aquí ya es simplemente para que quede depurada, quede en limpio o simplificada. Pero aquí ya hicimos la composición. Entonces esto es 3 por 4, 12x al cuadrado.
3 por 5 da menos 15. Y 6. Entonces esto nos da GUF de X igual a 12x al cuadrado y menos 15 más 6 da menos 9. Ya hicimos la composición de funciones. Entonces ven que lo único que se hace es agarrar la función f en f o g, agarramos la función f y la x la cambiamos por la función g de x. En g o f de x agarramos la función g y en lugar de la x sustituimos por f de x. Básicamente en eso consiste la composición. Vamos a ver cómo completaríamos en este caso. Aquí ya les hice trampa, ya venía la respuesta. Vamos a quitarlas para que nosotros seamos los que agreguemos aquí las respuestas. Ok, vamos a ver cómo hacemos para completar esta relación, teniendo que f, la relación de f y g. En realidad es bastante sencillo. Calculemos primero f o g de 1. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Eso es lo mismo que calcular f evaluada en g de 1. Pero g de 1, ¿qué era g de 1? G de 1 es 3. Entonces esto es lo mismo que poner f de 3. Y la función f en 3 da 1. Ok, entonces f o g de 1 va a dar 1. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Veamos las otras. Calculemos f o g de 2. Entonces el procedimiento es similar. F o g de 2 es lo mismo que calcular f en g de 2. Pero g de 2 es 4. Y la función f en 4 da 4. Entonces f o g de 2 va a dar 4. Entonces de 2 va a dar 4. Y ya la tenemos. Veamos otra. Calculemos f o g de 3. Eso es lo mismo que calcular f en g de 3. Pero g de 3 da 2. Y la función f en 2 da 3. Entonces f o g de 3 va a dar 3. Y ya la tenemos. Y hagamos el último cálculo. La función f o g evaluada en 4. Eso es lo mismo que poner f evaluada en g de 4. Pero la función g en 4 es 1. Y la función f en 1 es 2. Entonces f o g de 4 es 2. Entonces de 4 es 2. Y ya tenemos las respuestas. Vean que lo único que tenemos que hacer es como ir en cadena. Primero ver esta función en 4 cuánto es y finalmente la función f en lo que nos dio cuánto es lo que resulta. Por último veamos esta tabla. Se las voy a dejar de reto para que sean ustedes los que la completen. Copienla, apúntenla y completen la tabla. Básicamente voy a hacerles un ejemplo para que vean. Hagamos este de acá. Sabemos que f de 1 o f de 2 evaluado en f2 de x de 1 da 2. Vean que lo que estamos haciendo es esto. Esto lo que significa es que f de 1 en 0 da 3, f de 1 no sabemos, f de 2 nos da 0. Entonces f o f de 1 sabemos que está dando 2, de acuerdo a esto. Ahora, pero esto es lo mismo que decir f de 1 evaluada f de 2 en 1, que da 2. Pero f de 2 de 1, f de 2 de 1 da 4. Entonces esto es lo mismo que decir que f de 1 de 4 está dando 2. Entonces ya sabemos que f de 1 en 4 da 2. Ya completamos parte de la tabla. Los invito a que traten de completar el resto de la tabla. Es un reto interesante y básicamente es lo mismo. Es importante analizar con la función ya compuesta y con eso ustedes logran completar el resto de la tabla. Muchas gracias. Bueno, disculpen, antes de terminar, entonces recuerden que la composición es simplemente una función evaluada en otra función. Es una cadena.
para cuando ustedes realizan la composición de funciones. Bueno, como ya les dije, los invito a completar la tabla, es un reto interesante.